Vamos a dar algunos conceptos de lo que es estos métodos estadísticos. ¿Ya? Hay algunos términos que tenemos que tenerlo claro, ¿ya? A ver, empecemos. Me imagino que cuando tocaron el curso de estadística, hay una parte que se le llama las ramas de la estadística o las partes o la división de la estadística. Y les me habrá mencionado que se divide en dos partes, ¿no? Lo que es uno es la estadística descriptiva, que solamente describe características de una muestra, ¿no? Algunas características que bueno, dependiendo de qué es lo que quieren estudiar, ¿no? Y por otro lado se tiene lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Tocaron esa parte. Siempre se hace la división de la estadística, ¿no? Es dentro de los conceptos básicos que se tiene. Entonces, nos vamos a enfocar a esta parte ya de la inferencia estadística, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿De qué es lo que vamos a hablar este semestre, no? Son afirmaciones estadísticas acerca de una población en estudio. Recuerden que cuando hacemos investigaciones, nosotros hacemos a una pequeña muestra, ¿correcto? De acuerdo al tema de estudio que tengan, siempre se toman muestras, ¿no? Como les decía. Pero estas muestras va a representar a toda una población. Y cuando ustedes ponen, por ejemplo, en el título de su tesis, no hacen referencia a la muestra que han tomado, sino hacen referencia a toda una población, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Puno, por decir, ¿no? Pero no han hecho pues el estudio a toda la ciudad de Puno, sino que han tomado simplemente algunas muestras, ¿no? ¿Sí me dejo entender esa parte? Entonces, a eso un poco va a referir este tema, ¿no? Son afirmaciones estadísticas acerca de una población en estudio, basada en la información de una pequeña muestra. Entonces, ¿qué sería inferencia, no? Entonces, la inferencia lo vamos a estimar bajo dos puntos, ¿ya? Bajo dos aspectos, se puede decir. Uno, vamos a hacer lo que es la estimación y el otro lo que es la prueba de hipótesis. Ya mediante estos dos parámetros que se tienen, vamos a llegar a inferir, ¿no? Vamos a llegar a la inferencia. En lo que es la estimación se tiene también dos partes, dos aspectos, lo que es la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. ¿Hablaron este tema de intervalos de confianza el semestre pasado? ¿Tema nuevo? Sí, Ya, listo. Entonces, me voy a enfocar, o sea, cuando me dicen sí, entonces quiere decir que voy a empezar desde cero, ¿no? Ya no, porque cuando ya tiene cierta base, entonces ya hago un reforzamiento nada más, ¿no? Entonces, pero cuando me dicen no hemos avanzado nada, entonces empiezo desde cero, como dicen, ¿no? Entonces, en lo que es estimación, tenemos dos formas de calcular esto, ¿no? Uno es mediante la estimación puntual, mediante algunos estadísticos que tenemos, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de intervalos de confianza, vamos a hablar de como dice, ¿no? De un intervalo. Entonces, quiere decir que no va a ser tan exacto como una estimación puntual. Aquí, por ejemplo, la media aritmética me dio al rato, por ejemplo, estamos hablando del contenido de humedad, ¿no? Decíamos, salió 4.5, entonces, ese 4.5 es solamente un dato, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de que es una estimación puntual. Ya, un punto nada más, ¿no? En cambio, cuando hablamos de intervalo de confianza, podemos decir que ese 4.5 tiene un intervalo, ¿no? Que posiblemente esté, digamos, entre 4 y 5, por decir, como ejemplo, ¿no? Para que entendamos esta parte, ¿ya? Entonces, quiere decir que aquí hay un intervalo y aquí solamente hay un dato que me va a dar, ¿no? Y eso me va a estimar, ¿no? ¿Sí? Es un poco haciendo referencia a lo que es la inferencia, ¿no? La inferencia se ve de dos aspectos. Uno es la estimación y se tiene lo que es la estimación puntual y lo que es la otra, la estimación de intervalos de confianza. Y el otro aspecto son las comprobaciones de hipótesis, la prueba de hipótesis en sí. ¿Ya? Ahí vamos a ir a esta primera parte de lo que son las estimación puntual y todo eso, ¿no? A ver, tomando de referencia este tema de la población y muestra, ¿ya? Relación entre población y muestra. Y vamos a ver aquí dos conceptos que son importantes que debemos tenerlo claro, ¿ya? ¿Qué es un parámetro y qué es estadístico, ¿no? ¿Qué es un estadístico? A ver, vamos a partir de aquí. Tenemos una población, ¿sí? Obviamente la población es un conjunto grande, ¿no? Aquí hay elementos, puede haber personas, objetos y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos una población grande
Y como les mencionaba anteriormente, nosotros no hacemos los estudios a una población, sino que siempre tomamos una pequeña muestra y ahí hacemos el estudio, y esto prácticamente hace que infiera, ¿no? Por eso que dice aquí, infiera, ¿no? Es los resultados que obtenemos de esta pequeña muestra infiere en la población. Pero hay un detalle aquí. Para nosotros estar seguros de que esta investigación está bien planteada, es correcta, siempre tenemos que ver este tema de aleatoriedad. ¿Y qué es aleatoriedad? Esto no sé si cuando llevaron el tema de probabilidades hablaron de este tema de aleatoriedad. La aleatoriedad es prácticamente todas las... Aquí tenemos ciertos objetos, individuos, como les decía, y todos tienen la misma probabilidad de salir elegidos. A eso se le llama la aleatoriedad o lo que se le llama al azar, ¿no? Entonces quiere decir que para seleccionar esta muestra, en base a esta población yo tengo que seleccionarlos al azar. Cualquiera podría salir como muestra. Ahora, eso vamos a hablar cuando hablemos del tema de muestreo. En el área de ingenierías, la verdad que no se puede tratar mucho este tema de aleatoriedad. Hay que tratar de hacerlo, pero a veces no se da, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos haciendo mediciones, en el caso de ustedes que hacen bastantes mediciones, a ustedes ya les definen, ¿verdad? Cada ciertos tramos hacer mediciones. Pero si vamos al concepto de aleatoriedad, quiere decir que en cualquier punto yo debería tomar mediciones. Entonces, pero ya hay normas que a ustedes les definen y les dicen, ¿no? Bajo algún criterio, tomen cada ciertas distancias, tomamos las muestras. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando en este punto? Es así como hacen las mediciones, o las hacemos al azar, ¿no? Tengo una cierta área, entonces las mediciones hago al azar donde quiero, o ya hay algo definido que me dice a ciertas distancias tomas las muestras. ¿Ese tema lo trataron en algún curso? Bueno, con respecto a las mediciones, nosotros lo tomamos, digamos, de acuerdo a zonas, digamos, específicas, no, digamos, no al azar prácticamente, sino que ya existe, digamos, algo definido, algo así. Exacto, muy bien, exacto. A eso justamente iba. Pero lo que nos piden es justamente la aleatoriedad. O sea, como les decía, ¿no? Cada uno de estos puntos que ustedes van a tomar tendría que tener la misma probabilidad de ser elegidos o de ser seleccionados, ¿no? Entonces, si ustedes toman ciertos por algún criterio, entonces hay una norma que nos dice, ¿no? Entonces vamos a ver cuando se trata el tema de muestreo, por ejemplo, hay muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Entonces, donde normalmente está la ingeniería es en las muestras no probabilísticas, ¿ya? Pero solamente haciendo referencia aquí que es importante el tema de aleatoriedad, ¿ya? Obviamente, creo que les mencioné también de que esta estadística no solamente se aplica en ingeniería, ¿no? Se aplica en la parte social, también en la parte de salud, ¿no? En salud y sociales, aquí sí se les exige de que tiene que haber aleatoriedad, ¿no? Entonces, aleatoriamente se seleccionan las muestras. Pero en el caso de ingenierías, a veces no se puede cumplir este tema de aleatoriedad, ¿no? Porque hay ciertas normas que ustedes ya manejan y de acuerdo a eso se seleccionan las muestras, ¿no? Listo, entonces, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? La aleatoriedad. Entonces, gracias a esa aleatoriedad yo selecciono y esta muestra va a ser representativa. Eso es lo que se busca, ¿no? De que esta muestra sea representativa en base a esta población. Entonces, cuando nosotros tenemos esta muestra, hacemos cálculos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, la media aritmética, la desviación estándar y todo eso, y a eso se le llama estadísticos. ¿Ya? Son cálculos estadísticos, son valores estadísticos que ya son conocidos, ¿ya? Porque lo estamos haciendo en base a una muestra. En cambio, la población también podemos tener la media aritmética, la variación, pero son valores desconocidos, ¿sí? Porque como les decía, es difícil hacer un cálculo en base a una población. Entonces, a eso se le llama parámetros. Ya son términos que los vamos a manejar, ¿no? Entonces, es un parámetro, es una medida, pero de una población, y normalmente es desconocido, ¿no? En cambio, un estadístico es un valor de una muestra, es un valor conocido en este caso. ¿Correcto? A ver, alguien creo que ingresó. A ver, ¿dónde me perdí?
no quiere salir. A ver, voy a un ratito. ¿Hay alguien que está solicitando, creo? ¿O no? ¿Ya se fue? Vi que alguien estaba solicitando ingreso, pero bueno. Me hicieron salir de aquí. Listo, entonces esto un poco haciendo la referencia de lo que es población y muestra y definiendo lo que es un parámetro y un estadístico, ¿correcto? Listo, entonces parámetro es una cantidad directa asociada a la población, ¿sí? Se emplean letras del alfabeto griego. El mu, por ejemplo, es media de la población, sigma es desviación estándar de la población y rho vendría a ser la proporción de la población. ¿Sí? Ya con el repaso que hemos hecho anteriormente, yo creo que queda claro estos términos que estamos viendo ahora, ¿no? Y estadístico es una cantidad directa asociada a la muestra. Se representa mediante el alfabeto latino. Acá está mal, ¿no? Latico dice latino. Bueno, contiene parámetros, perdón, aquí está mal. Lo corregiremos, ¿ya? Porque está mal. Aquí está latino. Algo ha pasado. Contiene, no es desconocidos. Contiene cálculos o valores conocidos. Algo ha pasado. La secretaria a veces se equivoca, ¿no? Listo. A ver, entonces, en lo que son estadísticos, lo que podríamos tener en referencia a los parámetros, por ejemplo, en lo que habíamos mencionado algunas medidas, tenemos lo que es la media de la muestra, que lo representamos siempre con una letra, en este caso X, barra, ¿no? O X con su sombrero le llama también, ¿no? Y también tenemos lo que es la desviación estándar de la muestra, que lo representamos con una S mayúscula y proporción de la muestra una P. ¿Listo? Entonces, estos símbolos los vamos a usar durante todo este semestre, ¿no? Entonces, hay que siempre definirlo y tenerlo claro. ¿Listo? A ver, vamos a ver un poco distribuciones de probabilidad e inferencia. Un poquito adelantándonos tal vez a las pruebas que vamos a usar, ¿no? Hace rato creo que también les mencioné sobre esto. Tenemos, por ejemplo, lo que es la distribución normal. La distribución normal, el parámetro que va a usar, con el que va a trabajar es mu, o sea, media de la población, el parámetro poblacional. Y como estadístico muestral va a tener la media muestral, ¿no? El X sombrerido, X barra, ¿no? Y tenemos otra prueba que hace referencia a la t-stude. ¿Ya? Estas dos pruebas son bastante similares, ¿ya? La prueba normal y la prueba de t-stude. Ambos trabajan en base a lo mismo, ¿no? Hay un parámetro mu y también hacen referencia al estadístico, que sería la media muestral. La diferencia tal vez entre estos dos, acá hay una observación, la diferencia es, se aplica para muestras grandes la distribución normal y para muestras pequeñas la prueba t-stude. Ahora, ¿cómo nosotros decimos que es grande o pequeño? ¿Cómo podemos decir es muestra grande o muestra pequeña? La diferencia aquí es, a ver, lo voy a escribir, la diferencia es el n, ¿ya? Recuerden que n minúscula es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, o cuando se le llama muestras pequeñas, cuando n es menor a 30. ¿Ya? O sea, cuando tengo menos de 30 muestras, entonces estamos hablando de muestras pequeñas. Pero cuando las muestras, el tamaño de las muestras es mayor o igual a 30, entonces decimos que son muestras grandes. Ya, esa va a ser la diferencia entre estos dos. Ahora, aparte de esto, tenemos otras dos distribuciones, que es la chi cuadrada y la distribución f de Fisher, ¿no? O la distribución solamente f. Entonces, ¿estos en qué se basa? En la varianza poblacional, ¿sí? O sea, hacen un estudio basado en variaciones. Ambos casos, ¿ya? Hace estudios en base a variaciones. Por ejemplo, el chi cuadrado normalmente es para ver dependencia o independencia, ¿no? de dos variables, en el caso que se esté estudiando, ¿no? Para ver si una variable depende de otra, ¿no? Entonces, en esos casos se usa la chi cuadrada. Por eso les voy adelantando, ¿no?
La prueba F de Fisher, por ejemplo, se ve para ver si hay diferencia entre las diferentes variables. Puedo tener acá 3, 4 variables y lo que me va a medir es que si hay diferencia entre ellos, ¿no? O son iguales estadísticamente las 3, 4 variables que se tienen. Ya, entonces cada uno va a tener un cierto uso que se le, ¿no? que se le va a dar. Ya, pero estas dos pruebas se basan en los cálculos de las varianzas poblacionales y como estadístico de la muestra tendría la varianza muestral, ¿no? ¿Sí? Sesgadas y solamente toman valores positivos. Esto lo vamos a ver en las gráficas. Estas dos pruebas solamente toman valores positivos. En cambio, las otras dos distribuciones, la normal y la t-student, toman valores positivos o negativos. Y estas dos últimas se basan en grados de libertad, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Aquí creo que tengo, a ver, un ratito. Aquí tengo, por ejemplo, lo que son las gráficas, ¿no? Y esto hace referencia a las distribuciones de probabilidad. Eso es lo que les mencionaba de las variables aleatorias. Entonces a eso está haciendo referencia. A ver, ¿qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. Recuerden que siempre las variables aleatorias se ponían con una letra mayúscula, ¿no? No sé si les dijeron eso. Una variable aleatoria siempre se representaba con una letra, en este caso la X mayúscula. Y los valores que toma, sus valores que toma esta variable aleatoria, va con una letra minúscula. ¿Sí? No sé si les hablaron de eso. Yo creo que sí. Entonces aquí tenemos una letra minúscula. Y aquí tenemos mayúscula, ¿no? Bueno, eso hablando de lo que son las variables aleatorias. Relaciona al conjunto de valores X, aquí está haciendo los valores que puede tomar esta variable aleatoria, ¿no? Con una probabilidad asociada a cada uno de estos valores estadísticos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, son las gráficas de cada una de estas pruebas que se tienen, ¿no? La distribución normal, por ejemplo, como les mencionaba ya, es una curva, una campana que va subiendo, tiene un punto máximo y empieza a descender, ¿no? Por eso se le llama distribución normal. Ahora, la distribución t-student es muy parecida, es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que es un poquito más achatada, se puede decir, o sea, más angosta en esta parte, ¿no? Y esta es un poco más amplia, ¿ya? A diferencia de lo que es la prueba chi cuadrada, que ya no maneja valores negativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos punto cero, que es el punto medio, tenemos valores positivos y tenemos valores negativos. La prueba t-student también maneja igual, ¿no? Valores positivos y valores negativos. En cambio, la chi cuadrada, por ejemplo, ya solamente maneja desde cero en adelante, no tiene valores negativos. Y lo mismo ocurre con esta prueba F de Fisher. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el punto cero y solamente maneja valores positivos. ¿Ya? Y estas dos pruebas normalmente dependen de los grados de libertad, ¿no? Y los grados de libertad normalmente es n-1, ¿no? O sea, la cantidad de datos que tengo menos 1. Normalmente trabaja así, esos grados de libertad. ¿Sí? ¿Hasta hay alguna consulta, una pregunta? Entonces estamos hablando de algunas distribuciones de probabilidad que podríamos usar, ¿no? Tenemos la normal, la t-student, la chi cuadrada y la f, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? A ver, a manera de concepto de teoría vamos a ver lo que es la estimación puntual. Eso lo habíamos tocado más adelante, ¿verdad? Hemos hablado aquí de que para hacer inferencia necesitamos lo que es la estimación. Y tenemos la estimación puntual y tenemos la estimación por intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces vamos a ver primeramente esta estimación puntual, de qué se trata. Ya les adelanté creo, ¿no? Pero bueno, vamos a tocarlo de todas maneras. Entonces, en lo que es la estimación puntual vamos a ver los estadísticos, ¿verdad? Los estadísticos recuerden que proviene de una muestra, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la media aritmética, la varianza, proporción, etcétera, ¿no? Que genera un valor numérico simple, ¿sí? O sea, nos da dando un valor, un número nos va a dar como resultado, que se utiliza para hacer una estimación del valor del parámetro desconocido. O sea, conociendo este estadístico, yo podría estimar ya el parámetro que no se conoce, ¿no? ¿Sí? A ver, ejemplo, la estimación de medias, varianza o proporciones poblacionales a través de las muestrales.
¿sí? Entonces, lo que yo calcule en base a una muestra, esa misma prácticamente va a representar a toda la población, ¿no? A eso se le llama la estimación puntual, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La estimación depende de la muestra. Ahora, hay como una regla, ¿no? Mientras más muestras tenga, ¿qué es lo que pasa, no? O mientras menos muestras, ¿qué es lo que pasa? A ver, el criterio normalmente que se maneja es, si tenemos menos muestras, posiblemente cometamos mayor cantidad de error. A diferencia de que si usamos mayor cantidad de muestras, vamos a tener un mejor estimador, ¿no? O sea, vamos a posiblemente acercarnos mejor al valor de una población. ¿Ya? Es por eso que depende, nos dice de aquí, de la muestra, ¿no? Entonces siempre la regla es mayor cantidad de muestras, menos error. Menos muestras, más error, ¿no? Entonces lo que siempre nos va a convenir es cometer menos error, ¿no? Ya es la una. Bueno, a ver, estamos dando conceptos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es también estimación por intervalos de confianza. Creo que también les adelanté, aquí va a haber un intervalo ya, ¿no? Una forma operativa de saber qué tan precisa es la estimación consiste en calcular un intervalo de confianza que indica un rango donde puede estar el parámetro con un cierto nivel de seguridad y confianza. Entonces, quiere decir que va a haber un parámetro, ¿no? Un rango va a haber. ¿Sí? Entonces acá habrá un valor mínimo y un valor máximo. Entonces quiere decir que la estimación que estoy haciendo va a estar en este rango, ¿no? En este intervalo va a estar. ¿Listo? A ver, dentro de lo que son estimadores puntuales, los que tenemos, ¿no? Estadístico que estima un valor específico de un parámetro. Entonces, ya sabemos que estos son parámetros, ¿verdad? Entonces, y estos valores que tenemos aquí son los que vamos a calcular de una muestra. Entonces, nuestros estimadores van a representarse mediante, aquí le ponen un mu, pero en este caso como un sombrerito le ponen. ¿Ya? Y toditos van a tener esa forma, ¿ya? Y a esto le llaman los estimadores puntuales. ¿Ya? Entonces cada uno de estos sería el estimador puntual de la media, estimador puntual de la varianza, estimador puntual de la desviación estándar y estimador puntual de la proporción. ¿Pero de dónde surge esto? De las muestras que hayamos obtenido, de los cálculos que hayamos hecho en base a una muestra. ¿Sí? Bien, señores estudiantes, esto es un poco de la parte de teoría. Sé que al hablar de estos términos ya quedó un poco más claro, ¿no? Aparte del reforzamiento que hemos hecho, entonces estos términos creo que ya son más conocidos y ya lo podemos relacionar también, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Señores estudiantes, ¿están ahí? ¿O ya se los... Sí, ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? por mi parte no, ingeniero. Listo, entonces no está muy complicado, ¿verdad? Lo bueno es que ya hemos dado esta introducción y eso nos ha ayudado ya un poquito a entrar en ritmo a lo que es este tema, ¿no? De lo que son los estimadores, ¿correcto? Listo, entonces si no hay dudas, ya lamentablemente ya es la 1:05, nos quedaríamos hasta aquí esta primera clase. Entonces la siguiente clase me están pidiendo que hablemos un poco de lo que es distribución normal, ¿verdad? Sí, ingeniero, un poco de esa parte, digamos, la interpretación, cómo se calcula eso y ya con eso estaríamos ya. Ya, listo, muy bien. Entonces, la siguiente clase trataremos este tema de distribución normal. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba también de que esta siguiente semana que nos toca el asincrónico. Entonces, el material lo voy a subir como ahora. ¿Han logrado descargar el material que subí? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces ahí también voy a subir, ¿ya? Voy a agregar aquí una sesión más, entonces ahí voy a subir este material, ustedes lo leen y la siguiente clase que nos toque hacemos como unos ejercicios resolvemos para que quede este tema. ¿Listo? De acuerdo, ingeniero. Listo, muy bien. Si no hay más dudas, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar aquí, aunque aquí aparece 12:57 y aquí en el celular me aparece 1:06. Bueno, no sé qué está pasando, la verdad. Algo está ocurriendo. Y esto en la mañana me percaté, hay una diferencia de 10 minutos.
Aquí en el este me aparece 12:57 y en el celular 1:06. Casi 10 minutos de diferencia. Bueno, si no hay más también, bueno, creo que ya quedó este tema de algunos conceptos, algunas definiciones que era necesario, ¿no? ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Ingeniero, una pequeña duda, ingeniero. Acerca de la proporción, ingeniero, la representación, por ejemplo, del rho, ingeniero, ¿es con P mayúscula, P minúscula? Esa partecita un poquito no. El rho, recuerden que es una letra griega, ¿verdad? Ujú. Entonces, este rho me está representando lo que es el parámetro de la población. Pues estamos hablando de una proporción de la población, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Ya. no está expresado, pero lo correcto normalmente es P mayúscula, ¿ya? Normalmente es P mayúscula. El, aunque en algunos, aquí no creo que tengamos mucho problema, porque algunos le ponen P minúscula cuando es de la muestra, ¿no? Ya, no sé si ahí iba tu pregunta. Sí, digamos, porque por ejemplo, dentro del alfabeto griego, ¿no? Hay mayúsculas y también minúsculas, entonces en esa parte un poquito como que se confunde, ¿no? Digamos, con la P mayúscula con la minúscula, esa parte no me Ah, genera. claro, claro. Ya, a ver, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del parámetro poblacional, el mu no hay problema, ¿verdad? Mu creo que está en minúsculas, ¿verdad? Sigma y aquí rho, ¿ya? Este rho nos hace referencia al parámetro de la población. El detalle sería cuando hablamos de los estadísticos, en otras palabras, cuando tenemos muestras, ¿no? Aquí muchas veces algunos plantean P mayúscula y otros plantean la P minúscula en el caso de las muestras, ¿ya? Entonces, pero no creo que tengamos mucho problema aquí. Ya cuando veamos este P, entonces no está hablando de una proporción, ¿no? Y recuerden que una P también hace referencia a una probabilidad, ¿no? Entonces, inclusive aquí les está colocada la fórmula, ¿no? X entre N, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay una cierta cantidad y se divide entre el total, ¿no? Entonces, bueno, el tema de que si vamos a usar P mayúscula en P minúscula, no creo que nos hagamos mucho problema ahí, ¿ya? De acuerdo, ingeniero. Gracias, muchas gracias, más bien, ingeniero. No te preocupes, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta?